Buenos días, profesora, buenos días. Hoy día estamos en el Parque España para entrevistar a personas que vivieron en los años 80 y fueron partícipes del terrorismo que se vivió en esos años. Tierra arequipeña brava y aguerrida, te cantan los tres errantes, orgullosos de tu nombre y de tu gran historia. Te cantan los tres errantes, orgullosos de tu nombre y de tu gran historia. Señor Claudio, buenos días. Hoy día quisiera hacerle una entrevista. ¿Qué ocasionó el terrorismo en el Perú en los años 80? Los malos gobiernos, Sí. los malos gobiernos. Ya, como y ahora, ¿qué consecuencias trajo el terrorismo en el Perú en los años 80? Crisis, falta de salarios, corrupción, mal manejo del Estado. Ya. ¿Cuáles fueron las experiencias con respecto a esos años de usted? Bueno, abuso de poder, de repente el accionar abusivo del gobierno, injusticias con los campesinos y bueno, en sí el recorte de derechos de los ciudadanos. Ya. ¿Y en qué le afectó a usted así directa o indirectamente? Eh, bueno, había ciertas restricciones, ¿no? Para los ciudadanos, tal vez la imposición del gobierno ya no permitía de que laboralmente, por ejemplo, la gente podría insertarse al aparato estatal y era manejado prácticamente favorable a los que estaban cerca del gobierno, más que todo. ¿Y qué acciones tuvo el gobierno contra el terrorismo? Bueno, en sí, más que todo, opresión, ¿no? Injusticias, atentados por parte mismo del gobierno contra la propiedad pública, encarcelamiento de dirigentes, de personas injustas, inclusive, ¿no? Ha habido genocidio que se han matado a muchos. Ya. Y ahora continuando con la última pregunta, ¿cómo finalizó el terrorismo? Bueno, el terrorismo, a mi modo de ver, simplemente ha finalizado con la opresión, pues. O sea, nadie podía manifestarse, ni hablar nada, ni a favor ni en contra, porque ya de hecho lo metían a la cárcel, lo tildaban como apología, y de esa manera han tenido que callar a cualquier ciudadano, ¿no? Que no podía cargar ni un volante, ni leer ni una revista extranjera del socialismo, entonces bajo esa opresión mm, se han recortado las leyes, lo que llaman el terrorismo, ¿no? Pero en sí era un derecho que reclamaban los ciudadanos, pero que el gobierno sistemáticamente ha ido creando también el mismo terrorismo, ¿no? Hay muchos atentados, muchas masacres, genocidios, matados por parte del mismo gobierno, por parte de los militares, pero los culpaban a los campesinos, los culpaban bueno, a algunos que te digo que estaban en contra pues, del gobierno. Muy buenas tardes, profesora Roxana. Eh, una de las preguntas que le queríamos hacer es, ¿qué ocasionó el terrorismo? Bueno, el terrorismo acá al Perú ocasionó cualquier cantidad de pérdidas, también muertes, personas que mataban, hay veces no se sabía si mataba el ejército o los mismos terroristas, y después hubo cualquier cantidad de desolación, pueblos que los dejaban desocupados, por ejemplo como Ayacucho, que dice que había un momento dado que no había gente, más la gente más antigua se quedó. Eso es una de las cosas muertes más sobre todo. Y según usted, ¿qué consecuencias trajo el terrorismo? Cualquier cantidad de pérdidas humanas, pérdidas económicas, miedo, la gente teníamos miedo para caminar en la calle, porque no solo, aquí en Arequipa no mucho,
no hubo mucho acá en Arequipa. Acá en el departamento, o sea, acá en el centro, nomás en Chuquibamba sí hubo un momento dado allí el terrorismo, pero aquí en Arequipa no. Pero de todas maneras había que volaban torres y se apagaba la luz. Sí, de casas así como en Lima, por ejemplo, no. No. Sí. Y según usted, ¿qué consecuencias económicas trajo el terrorismo? Cualquier cantidad de pérdidas económicas, pues. Si, por ejemplo, si dejaron pueblos desolados, ahí nadie trabajaba, nadie estudiaba, cualquier cantidad de pérdidas económicas, cualquier cantidad. Solamente cuánto costaba una torre que botaban. Cualquier cantidad de pérdidas económicas había. ¿Y el terrorismo en qué le afectó a usted? Directamente no. Yo todavía estaba terminando el colegio. No, ya estaba en la universidad, ya estudiando, pero directamente no, a mi familia, nada. No tuve ninguna. ¿Y qué hicieron las autoridades de aquellos años, como el presidente Belaúnde, el presidente Alan García y Bueno, Fujimori? empezó con Belaúnde, después ya entró Alan García. Y bueno, en la medida de sus posibilidades salía el ejército. Yo sabía que solo el ejército salía a ver, pero después más o menos ya en el tiempo de Fujimori ya comenzaron a tratar de callarlos, de soltarlos. Allá se creó un montón de los apristas, por ejemplo, crearon un comando Rodrigo Franco, si no me acuerdo, así se llamaba, que eran los especialistas que mataban a todos los terroristas. Decían que los mataban, no sé si sería verdad, no se ha confirmado, pero hay un estudio sobre el valor de eso y hablan de eso, sí. Entonces, su opinión con respecto a esos presidentes era de esos casos que se dieron de matar a personas. Claro, sí, o sea, ellos mandaban a matar, pues no sabía si, por ejemplo, alguna vez me contaron a mí que el ejército salía y no sabían si mataban a gente del pueblo, a terroristas, porque se mezclaban entre ellos, no se mezclaban. Y hay veces también los terroristas mandaban del ejército a chicas, especialmente a mujeres, como a los hombres, que todos son hombres, y los cercenaban terriblemente, eso sí sé yo. Sí. Le agradecemos su participación, muchas gracias. Ya. Muy buenas tardes, nos encontramos en la Plaza de Armas de Arequipa, donde entrevistaremos a la señora Rosángela, que nos hablará acerca del terrorismo. Muy buenas tardes, señora Rosángela. ¿Usted qué sabría o qué entendería con la palabra terrorismo? Bueno, terrorismo yo lo entiendo que viene de lo que es terror, ¿no? Y por lo que he vivido en mi infancia y todo, es sembrar terror, sembrar miedo, sembrar a través de la violencia. Eso es lo que yo entendería por terrorismo. Bueno, y en esos años, son los años 80, 90, ¿en qué le afectó a usted el terrorismo? Cuando yo era niñita, yo recién escuché de terrorismo por las noticias y los coches bombas que explotaban mayormente en Lima, ¿no? Y era terrible porque aparecían niños mutilados, padres que habían perdido a sus hijos, a sus familias. Y era muy dramático realmente, ¿no? O sea, yo siendo niñita me conmovía ver lo que yo escuchaba de terrorismo, y escuchaba siempre el nombre de Abimael Guzmán, pero siempre a Abimael Guzmán decían que yo tenía temor de que venga Arequipa y que no siempre igual, ¿no? Que de pronto explote una antena, un coche bomba, pero mi papá me decía que acá no pasa nada, hijita, me decía, porque Abimael Guzmán es arequipeño y no puede tocar su tierra. Entonces ese era mi único consuelo, y escuchaba más bien de la gente de la Sierra Central, cómo los mataban, cómo eran asesinados siendo campesinos, ¿no? Y era flash de último momento,
sigue el terrorismo y parecía una guerra, realmente parecía una. Yo inclusive pregunté, ¿estamos en guerra? No, me decían, no es la guerra. Eso es lo que yo recuerdo de niñita. ¿Y usted cree que el terrorismo ya terminó? No, señores, no, pienso que no ha terminado, ¿no? Porque todo esto del terrorismo siempre comienza con una ideología. Entonces la ideología no se va así nomás, ¿no? La ideología hay maneras de sembrarlas, por lo que yo he visto, por lo que yo he escuchado. Y si vemos también en la historia, la ideología del terrorismo viene, pues, según he escuchado yo, del comunismo, del socialismo, pero ahí es ya una idea retorcida de lo que es la libertad del pueblo, de sus derechos. Es una manera retorcida. Entonces, si usted escuchara que el terrorismo se daría en estos años, ¿usted estaría de miedo? Miedo no. Miedo no, porque pienso que es controlable ahora. Está más controlado que antes. Pero sí me aterra escuchar que, por ejemplo, en las universidades hay movimientos disfrazados de política donde se siembran ideas de terrorismo. Sí. Le agradecemos su participación, muchas gracias. Y eso es todo acerca del terrorismo. Dios le bendiga mucho. Nos encontramos acá en la Plaza de Armas para continuar con la entrevista que tenemos que hacer a los señores que vivieron en los años 80. Síganme. Nos encontramos con el caballero Juan, con el cargo de policía municipal de la ciudad de Arequipa, para hacer unas cuantas preguntas sobre la década de los 80 y sobre el terrorismo. Buenas tardes, señor Carlos. No, pues señor Juan. ¿Cómo está? Qué gusto saludarte. El día de hoy vamos a hacer unas cuantas preguntas sobre el terrorismo. A ver. Ya. Primera pregunta. ¿Qué ocasionó el terrorismo en el Perú? Bueno, generalmente recuerdo la historia y con los años que me he aprendido a percibir sobre esta organización terrorista como es Sendero Luminoso. Es una organización política de izquierda radical, marxista, con una formación maocetunista del país de China, donde ellos decían que la lucha se combate con el terror. Y esto no se presentó sino hace 85 años atrás, cuando Belaúnde, en la época de los 80, Belaúnde ejercía la presidencia de la República. Y justamente en esos años los sitios más vulnerables para estas organizaciones han sido la pobreza, y por eso Sendero Luminoso atacó a Ayacucho, ¿no? Lamentable, porque ya la historia ha demostrado lo que ha ocasionado y todas las consecuencias, ¿no?, de las vidas humanas que han sido asesinadas, no solamente civiles, sino militares, policías, a tal extremo que llegó un momento en donde ya la gente más humilde se encontraba en dos frentes, en dos fuegos, tanto de las Fuerzas Armadas como la de Sendero Luminoso. Lamentable esto, ya son muchísimos años que ya creo que se ha superado, gran parte. Ya. Segunda pregunta. ¿Qué consecuencias trajo el terrorismo? Bueno, terribles, el atraso del país, mire cuántos años. Una, dos, la pobreza se sentó peor. ¿Por qué? Porque ya a este país nadie quería venir a invertir. Usted sabe que un país donde no se invierte dinero no crece. Y eso es lo que ocasionó casi 30.000 muertos, más de 30.000 millones de dólares en pérdidas económicas de este país. Bueno, y todo lo que ya la historia ha demostrado, ¿no? Lamentable lo de esta ocupación. Sí. ¿Cuáles fueron las experiencias con respecto a estos años? ¿Con respecto a qué? Sus experiencias en estos años, en los años del terrorismo, sus experiencias. Bueno, te cuento que cuando yo vivía antes por la zona de Guardia Civil, estamos hablando del año 90, más o menos, calculo esa fecha. Yo vivía por la cooperativa 19, donde queda actualmente el Colegio de Enfermeros. Y una noche, a eso de las 8 o 9 de la noche, se escucha una explosión. Bueno, de antemano ya lo primero que uno se imagina es que era un atentado. Porque justamente por esas fechas ingresó Sendero a Arequipa, en las partes altas.
¿Y qué dinamitaron en la cooperativa 19 exactamente frente al Pedro Pellias Instituto? En esos años dormía aquellos carros que hacían transporte público de Hunter, esos rojos, esos dormían en el parque, ahí afuera. Y detonó, muy dura fue la explosión. Esa fue una experiencia que viví. Yo tenía mis 28, 29 años. Bueno, en esa urbanización viví el señor que es retirado de la Policía Nacional, el coronel Vera Rosas. Bueno, salió toda la familia pues, con su armamento, porque todos eran policías. Y bueno, esa fue la experiencia que al menos yo viví en esos años, ¿no? Ya, felizmente, después llegó Fujimori y ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Sí. ¿Y cómo finalizó el terrorismo? Bueno, francamente, al 100% no, porque todavía existen puestos en el BRAE, pero sí se ha paralizado casi la operatividad de Sendero Luminoso en lo que es en la zona urbana, que es en donde se expandió, ¿no? Porque como no podían derrotar y no lograron sus objetivos en zonas rurales de estar masacrando y generando el temor, porque esa es la parte de la estructura ideológica, política, emotiva de los comunistas, de generar terror, de esa manera generan miedo en la población. Algo parecido a lo que hacen a veces algunos huelguistas radicales, ¿no? Generan temor, miedo y la gente un poco se espanta. Pero en esos años, después de la llegada de Alberto Fujimori, en el 90, evidentemente que hubo después del 92 y del cierre del Congreso se tomaron medidas muy fuertes, ya había seguimiento por parte del Grupo GEIN, del Grupo de Inteligencia Nacional contra el Terrorismo, y habían seguimientos ya claves y lo único que faltaba, de acuerdo a lo que ya se sabe, era tomar decisiones políticas. Se capturó a la señora Abimel Guzmán y toda su cúpula y empezaron a caer, ¿no? Desde ese punto de vista hay que saludar la actitud tomada por parte de Alberto Fujimori, porque pacificó el país. Hay que reconocer en ese aspecto, lejos de los excesos que cometió la dictadura fujimorista, hay que reconocer que pacificó el país. Ya hemos culminado con la entrevista. Se le agradece al señor Juan por su entrevista. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, acabamos de terminar nuestras entrevistas a personas que vivieron en los años 80 y que tenían en promedio de 50 a 60 años y unas cuantas personas de 30. Bueno, llegamos a este punto para terminar con una linda toma que es el Misti. Y bueno, estas es las entrevistas que hicimos en la ciudad de Arequipa, preguntando acerca del terrorismo. Como ustedes lo pueden ver, hemos logrado ver cómo cada persona pudo explicar su experiencia, su conocimiento acerca de este tema. Y eso es todo acerca del terrorismo. Muchas gracias.